La segunda parte de este estudio, entonces vamos a ver la simbología o la tipología de una esposa dada a la prostitución, y es donde vemos que el profeta Oseas toma por mujer a Gomer. Era esta una mujer dada a la prostitución, o sea, era una prostituta. Entonces vemos que el profeta o el naví Ochea toma por esposa a esta mujer a Gomer, y esto simbolizó el hecho de que Elohim tomó a Israel como su esposa, una mujer que se dio a la prostitución y que se apartó de Yohei Bahai. El Eterno les dijo a Ochea que hiciera lo que él mismo había hecho. ¿Y qué fue lo que hizo Ochea? Ochea hizo lo mismo que el Eterno le ordenó. Eh, Vemos aquí un llamamiento a un hombre para cumplir algo que era muy difícil, muy complicado, pero que el Eterno quería mostrarle al pueblo de Israel, ya que el pueblo de Israel no podía comunicarse con el Eterno en su manera espiritual. El Eterno lo quiso hacer físico para que el pueblo lograra entender qué era lo que estaba pasando. O sea, el Eterno ha tenido tanta misericordia y tanto amor con nosotros que ha bajado a la condición nuestra para podernos mostrar la condición en la que estamos. Y lo hizo también cuando Yeshua se hizo carne y habitó entre nosotros la palabra. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que fruto de este adulterio, fruto de esta prostitución de Gomer le da un hijo Shea, y lo llamó Jezreel. Esta palabra Jezreel simboliza que Elohim tomaría venganza de la casa de Jehú por el derramamiento de la sangre en Jezreel. Segunda Reyes capítulo 10, 1 al 11 lo vemos. Y que dará fin al reino de la casa de Israel. Segunda Reyes capítulo 15, 10 al 12. Entonces, no solo que ese fruto este fruto de esta prostituta conocía, sino que también nuevamente tiene una hija y le llama Lo-Ruhamá. El Eterno siempre dio las órdenes de colocarle así los nombres porque él quería hablar de algo. Entonces, por eso digo que en hebreo los nombres son algo importante porque el Eterno nos está hablando de algo que es fundamental a través de los nombres. Entonces, vemos que esta prostituta también le dio a una hija, y su nombre lo Ruhamá, que significa que ella no ha recibido compasión. ¿Sí? Jezreel, que es uno, ¿sí? Y que habla de que el Eterno tomaría venganza de la casa de Jehú. Y Gomer le da nuevamente el segundo hijo, que es una hija, y significa que ella no ha recibido compasión. O sea, el Eterno le está diciendo que ya no tendrá compasión de la casa de Israel. ¿Sí? No hay forma de que el Eterno los vaya a perdonar. Sin embargo, Yahweh tendría compasión de la casa de Judá. Recordemos que la casa de Judá es la del sur, y ellos serían salvos por Yahweh Soloín. No con arco, no con espada, no con batalla, ni con caballos, ni con jinete, dice la palabra, sino con mi Santo Espíritu, dice la palabra, ¿no? Entonces, vemos el primer hijo, Jerrel, segunda hija, Lorujama, y nuevamente Gomer da un hijo, al cual llamó Loamí, ¿sí? Después de haber destetado a Lorujama, vuelve nuevamente a dar un hijo que llamó Loamí. Este significa que no a mi pueblo. Entonces no son mi pueblo. Israel no es el pueblo del Eterno, y, y ya no habría, el Eterno no habría de pertenecerle a Israel. Entonces, diríamos que le dio carta de divorcio, que es lo que dice la palabra, carta de divorcio. Entonces, hay una promesa de todas maneras de restauración. O sea, el amor del Eterno es tan grande y tan misericordioso que a pesar de la condición que hemos tenido nosotros como ese Israel prostituido y apóstata, eh, como Gomer, el Eterno hace una promesa de restaurar a Israel, a los hijos de Israel. Eh, Esta promesa es cuestión de poder entender realmente lo que es la gracia, ¿sí?
Que la gracia viene después del pecado. La gracia no es una cosa, la gracia es alguien, no es algo, sino que es alguien. Es alguien, es el Mashiach. Dice la palabra, donde abundó el pecado, a Satán, el adversario, sobreabundó la gracia, el Mashiach. Romanos 5:20. Entonces, hay una promesa acerca de que el número de los hijos de Israel es como la arena del mar. O sea, en la restauración, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar. Incontable, serán multitud de multitudes. No se puede medir ni se puede contar. ¿Sí? Y en el lugar donde se les diría, vosotros no sois mi pueblo, o sea, lo a mí, te le dirá, sois hijos del Elohim viviente. ¿Sí? O sea, hijos de Elohim indica que hay una regeneración, por eso la palabra dice que tenemos que nacer de nuevo. Yeshua le dijo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. En la celebración de Pesa y la celebración de las fiestas hebreas nos hablan de ese proceso de engendramiento, concepción, gestación y dar a luz. Y crecimiento para dar fruto, que es la fiesta de Sukkot. Entonces, cuando hablamos de generación, de regeneración, que es lo que a la hora que hace el Rojaco es, nos habla de que el Eterno hace un nuevo pacto con Israel. Jeremías 31, 31 al 34 nos habla de eso. ¿Sí? Entonces, esto nos habla de que el pueblo de Israel tendrá al Eterno no en la parte externa, sino en la parte interna, en sus corazones, escrito en sus corazones, grabado en sus corazones, pero dice que dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Sí? Esto nos habla precisamente de que el pueblo de Israel seríamos regenerados. La posición del Eterno en nosotros ahora es que Él vive dentro de nosotros por medio del Ruach HaKodesh. Esto nos habla de que el Eterno vivo, eh, eh, Él en nosotros como esa vida para hacernos hijos de Él. O sea, una nueva criatura. Dice la palabra que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, si somos engendrados de simiente incorruptible, ese nuevo proceso que lo estamos viviendo ahora es un proceso que nos va a llevar a esa semilla incorruptible, a esa estatura del varón perfecto, a ser iguales a Yeshua, conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, no solo que ahora Israel será el pueblo del Eterno, sino que también seremos hijos del Eterno. Yeshua cuando resucita dice, dile a mis hermanos, ya no son discípulos sino hermanos, dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Ahí estaba precisamente cumpliendo ese propósito de que no solo eran el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es mucho, como la arena del mar, pero el Eterno les mostró a Abraham también como a las estrellas de los cielos y también a Isaac como a las estrellas de los cielos. ¿Sí? Y esto nos habla precisamente de una descendencia espiritual, ¿sí? No una descendencia carnal, sino una descendencia espiritual. Entonces vemos también cómo en esta restauración, no solo de los hijos de Israel, sino de los hijos de Judá y los hijos de Israel, eh, nos vamos a congregar y nombraremos para sí una sola cabeza. La cabeza que vamos a nombrar pues es el Mashiach. Dice la palabra, entonces subirán de la tierra de su cautividad, pues grande será el día de Jerrel. Significa Elohim siembra o Elohim sembrará. Jerrel significa Elohim siembra o Elohim sembrará. Sí, entonces vamos a ver cómo cuando hablamos de sembrar hablamos de siembra, cuando hablamos de siembra hablamos de semilla, cuando hablamos de semilla hablamos de semilla incorruptible. Por eso la palabra dice que fuimos engendrados de semilla incorruptible, pero dice la palabra que el nuevo hombre no peca, porque es engendrado de una semilla incorruptible. Es una semilla que viene blindada, que el enemigo no puede penetrar. ¿Sí? Entonces, esto nos habla del día en que el pueblo de Israel, tanto Israel como Judá, vamos a ser sembrados por el Eterno en la tierra santa, en la tierra prometida, en una tierra espiritual,
Nosotros no en una tierra física, sino en una tierra espiritual. Lógico, vamos a vivir en una tierra física y vamos a gobernar 1000 años con Yeshua desde allá, desde la tierra santa, desde Jerusalén. Pero la promesa va más allá y es una tierra espiritual. Eh, eh, ya vimos que en el año 48 Israel volvió a ser una nación y nadie va a poder arrancarlos de allí nuevamente porque ya es el retorno que el Eterno había prometido. Entonces, físicamente Israel no será arrancado. Espiritualmente, nosotros que fuimos engendrados de semilla incorruptible, no vamos a perder la salvación, no vamos a ser arrancados por el enemigo porque el enemigo ya fue vencido. Ya a nosotros nos corresponde es buscar la santidad, la santificación. Ser santo porque yo, vuestro Elohim, soy santo, dice la palabra. Entonces, en la postrimería, o sea, a la postre o al final del tiempo, el Señor va a ordenar a los hijos de Israel eh, a decirnos unos a otros, a mí, que significa mi pueblo, y Ruhamá, que significa ella recibió compasión. Entonces, estamos hablando de cómo el Ruach HaKodesh va a traer un perfeccionamiento, un proceso de regeneramiento, que es lo que la obra del Ruach HaKodesh en nosotros está haciendo. Desde el momento que Yeshua parte, Él dice, os enviaré el Espíritu Santo, que Él va a guiar a toda verdad. Él es el que nos guía, es el que nos regenera. Pero todo esto bajo, digamos que bajo la victoria del amor del Eterno, es que Israel llegará a ser el pueblo del Eterno y, y ser pues, objeto de su compasión, ¿no? Es la compasión de la misericordia de Él. ¿Sí? Entonces, si miramos el capítulo 1 de Oseas, tenemos que aprender una lección muy importante para cada uno de nosotros y esta lección tiene dos aspectos. Primero, que el Eterno ama a Israel con amor imperecedero. O sea, el amor del Eterno es tan perfecto y tan grande que no perece, no termina, no culmina, no. El amor de Él es tan perfecto y tan grande que no tiene término, no tiene finalidad. ¿Sí? Este amor es inalterable. No se puede, o sea, el amor del Eterno es muy distinto al amor que podemos tener nosotros. Por eso cuando conocemos el amor del Eterno a través de Yeshua, gracias al proceso de regeneramiento de los Hakodes, nos damos cuenta del amor tan especial que tiene para con nosotros. Entonces, el primer aspecto es que el Eterno ama a Israel y el segundo aspecto es que eh, es amoroso. Él también es un Elohim de, no solo que es amoroso, sino que también es un Elohim de pureza y de justicia. O sea, él no puede tolerar ninguna clase de impurezas o injusticias. Donde quiera que estas cosas son halladas entre el pueblo y el Eterno, Él interviene a fin de disciplinarlo y lo vimos todo el proceso que vivió el pueblo de Israel en el desierto, la disciplina que Él tuvo que colocar por la forma como se iba manifestando en ellos la condición de naturaleza carnal que venía de Egipto, ese Egipto que había en el corazón de ellos. Entonces, el Eterno interviene para disciplinarlos y interviene ahora nosotros también para disciplinarlos. Dice la palabra que el Padre que ambos hijos lo disciplina y si no, no seríamos hijos, sino seríamos bastardos. Entonces, por esta razón, aunque Israel se reconstruyó como una nación, que es lo que hemos visto después del año 48, todas se encuentran bajo la disciplina del Eterno. ¿Sí? Y no obstante, aun cuando el pueblo de Israel es disciplinado por el Eterno, y a pesar de la disciplina, el pueblo de Israel continúa siendo amado por el Eterno. O sea, podemos encontrar aquí que no solo la misericordia, la benevolencia, el amor, sino que se manifiesta toda la naturaleza del Eterno en manifestar su amor de todas formas, por todas las formas posibles, ¿no? Sí, por eso Él no nos ha consumido, no hemos sido consumidos, ¿no? Es debido precisamente a las compasiones del Eterno con Israel. Y hasta nuestros días esa compasión, esa benevolencia, ese amor todavía permanece. Otro motivo es que nosotros fuimos escogidos por el Eterno, amados por Él con amor imperecero. Sin embargo, no deberíamos ser indulgentes con nosotros mismos, ¿no? Simplemente
debido a que el Eterno es amoroso, debemos andar en encontrar que esa grandeza del Eterno debe producir en nosotros un temblor y un temor al mismo tiempo. ¿Sí? Disfrutamos de su amor, pero también debemos saber que debe haber un temor y un temblor, porque Él es Elohim de amor, pero también de fuego consumidor. Entonces, si erramos, aunque sea por un solo momento, el Eterno va a intervenir y va a disciplinarnos. Así que, no obstante, su amor imperecedero siempre obtiene la victoria, ¿no? O sea, por un lado su trato con nosotros corresponde a su disciplina y por otro lado corresponde a su amor. Y el propósito es que su amor es el que obtiene la victoria.